hermanos. Qué gozo poderles... ¿Perdón? Buenas tardes. Qué gozo poderles ver otra vez. Poder estar aquí. Vamos a darle gracias al Señor y a rogarle que nos ayude, que nos guíe nuestro espíritu, nuestra voz, para que sea su palabra, porque lo que hablemos nosotros no cuenta, no tiene valor, no tiene peso eterno, pero lo que salió de su boca, eso es lo que transforma el corazón y es vida eterna. Señor, te damos las gracias, Padre Santo y bueno, gracias nuevamente, Señor, la oportunidad que me has dado, Señor, de venir a hablar de tu palabra, Señor, el privilegio de poder ser usado por ti, Señor, sin merecerlo, Señor, sin tener ni siquiera un mérito, Señor, porque no se trata de nosotros, es solo tu bondad, tu misericordia, Señor, poder estar aquí y hablar del Rey de Reyes y Señor de Señores, el que creó todas las cosas que existen, Señor. Ayúdanos, Señor, a valorar, Señor, el precio que pagaste, Señor, para que hoy estemos aquí, Señor, escuchando tu palabra, Señor, escuchando tu voz. Dios, por tu bondad, porque si quieres transformar nuestro corazón, Señor, es porque a ti te ha placido, Señor, porque tu bondad, Señor, para con tus hijos, Señor, es tan grande, tan maravilloso, Señor. Ayúdanos, Señor, a darle, Señor, el valor que tiene, Señor, porque a veces somos ingratos, Señor, a veces no apreciamos, Señor, lo que tú haces, Señor, con nosotros. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor, porque tú le has traído hasta aquí, Señor, y me has traído a mí también, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te ruego, bendito Dios, que pueda ser claro, Señor, al trasladar tu palabra, Señor, a través de mi boca, bendito Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, el nombre de la predicación: la iglesia es tal como Dios la ve. Quisiera hablar un poquito del nombre, por qué le puse ese nombre. A veces nosotros como parte de la iglesia, cada uno de nosotros, no le hemos dado la importancia de saber o entender cómo es que Dios ve la iglesia, porque muchas veces nosotros como humanos tenemos una limitación que vamos a tener toda nuestra vida, pero Dios nos ha dejado una herramienta que es la Escritura, para que nosotros dejemos de pensar como nosotros creemos y empecemos a mirar las cosas de la manera en que Dios las ve. Porque si nosotros nos quedamos, cada uno de nosotros, a pensar y a valorar las cosas como nosotros creemos que son, pues entonces no vamos a formar en nosotros el carácter de Cristo. Pablo fue muy claro que nos dice que nosotros tenemos que renovar nuestra mente y nuestro entendimiento a la mente de Cristo. Es la única forma que nosotros podemos empezar a ver como Dios ve. La importancia que tiene el que nosotros podamos ver la iglesia como Dios la ve. Por supuesto que hay una limitación que tenemos, que es a Dios, no nos la va a quitar, que es saber quién es iglesia y quién no es iglesia. Esa solamente Dios lo sabe. Entonces esa tenemos que tenerla bien clara. Pero a nivel general podemos tener una visión de cómo Dios ve la iglesia. Tiene una visión no temporal, sino una visión eterna. Una de los temas que, por ejemplo, Pablo más tocó en sus epístolas fue a través de este problema, porque en todas las iglesias había problemas
de cómo los miembros de la iglesia se veían unos a otros. Unos porque eran judíos, otros porque eran gentiles, y se veían de una manera equivocada. Y Pablo una y otra vez llamaba, exhortando y explicando la obra única que Dios hizo por todos los que son iglesia. Y de ahí la importancia de que nosotros entendamos que nuestra visión de la iglesia no puede estar limitada a lo que nosotros interpretemos o lo que nosotros entendamos, sino que debe ser guiada por la palabra de Dios y verla tal como Dios la ve, como Dios la ha creado, la ha contemplado desde principio a fin. Muchas veces nosotros entonces como iglesia hacemos lo que no nos toca. Dios en ningún momento nos ha dado la autorización de poner los miembros a un lado o al otro. Cuando hablo de un lado al otro estamos hablando de calificar o descalificar a las personas, porque eso no nos toca. Sin embargo, ese es uno de los mayores problemas en la iglesia. Por eso hay tanta división, por eso hay tanto problema dentro de la iglesia, porque nosotros le damos un valor a los miembros. De ahí que hay una parábola que el Señor habla, que tengamos mucho cuidado cuando llega una persona con vestidos espléndidos y se sienta y le decimos pase adelante, siéntese aquí, y llega otra con ropa sencilla, ahorita no me acuerdo exactamente cómo dice el texto, pero a eso se refiere, y se ve con menosprecio y dice siéntate allá atrás, porque la visión del hombre siempre ha sido distorsionada. El hombre juzga según las apariencias. Entonces vemos que dentro de la iglesia las personas empiezan a hacer juicio, empiezan a calificar y descalificar según lo que ven sus ojos. Cuando Pablo dice que no es como nosotros iniciamos la carrera, sino cómo la terminamos, por supuesto que eso nos corresponde a cada uno de nosotros. O sea, es una palabra dada para cada uno de nosotros. Él está hablando en general. Cada uno de nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos y darnos cuenta de que no es como empezamos, sino como terminamos. Pero sin embargo, muchas veces nosotros vemos a las personas y aunque no hemos visto el final, las hemos descalificado. Y Pablo dice eso porque él tiene muy claro que él mismo lo dijo en Filipenses: el que empezó la buena obra, creo que es en Filipenses, ¿verdad? Si no estoy equivocado, el que empezó la buena obra dice que él la perfeccionará y la terminará. A eso es que se está refiriendo Pablo, que no confiemos en lo que nosotros hacemos o en lo que vemos en los demás, porque al final lo que cuenta es cómo termina, y el que termina la obra es el Señor. Vamos a ir a la escritura, a Primera de Timoteo capítulo 3, en el verso 14, para ver cómo Pablo describe a la iglesia del Señor. Una visión, bueno, no es visión, sino una característica que Pablo describe de la iglesia, que si nosotros la analizamos con nuestros ojos, con nuestro pensamiento, podríamos decir que Pablo está equivocado, porque muchas veces no es lo que se ve en la iglesia esto. 1 Timoteo 3, verso 14 dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, hablándole a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En Dios habla hoy, esta parte donde dice columna y baluarte de la verdad, dice la que sostiene y defiende la verdad. Así es como Pablo dice que es la iglesia del Señor, que es columna y baluarte. Ahorita vamos a ver qué es columna y baluarte,
porque si no entendemos qué es una columna y qué es un baluarte, entonces no vamos a entender lo que Pablo está diciendo. Esta declaración que Pablo hace tiene que ver estrictamente con una posición que Dios le ha dado a la iglesia y no con un estado temporal. Lo que quiero decir con esto, y que quede, digamos, como un énfasis ahí, es que Pablo no está diciendo que la iglesia es columna y baluarte de acuerdo a un estado temporal, porque pudiera ser que una persona se está conduciendo de una manera equivocada, sin embargo, sigue siendo columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué? Porque es una posición que Dios le ha dado a la iglesia. No tiene que ver nada con una buena o mala conducta de los miembros de la iglesia. Eso no hace que deje de ser esta declaración. Y vamos a ver por qué. Porque no se trata de lo que vemos temporalmente, sino se trata de lo que Dios ha decidido que va a hacer con cada uno de los miembros de su iglesia. A veces nosotros vemos el estado temporal y hacemos juicio de eso, y muchas personas tienen este concepto, incluso miembros de la iglesia. Lo digo porque personas que se dicen ser creyentes dicen es que yo, y eso lo hemos escuchado infinidad de veces, dices que yo no voy a la iglesia porque ¿para qué? O sea, ahí es pura hipocresía, ahí es solo mentiras, ahí solo se rechazan el piso del uno al otro, y lo que vemos es eso precisamente. No vemos que Dios trabaja en un proceso que no es lo que vemos. Dios le ha dado una posición a la iglesia y esa es la que nosotros tenemos que ver bíblicamente. Si nosotros empezamos a entender esto, vamos a tener un concepto de la iglesia más allá de lo que podamos ver. Y es ahí en lo que hemos ido aprendiendo semana a semana a través de los discipulados y todo, donde el amor tiene que mediar y empezar a ver a las personas de una manera diferente, no con juicio, sino como Dios está viendo al final del camino. Entonces, quiero que vayamos viendo en Jeremías 31, quiero que vayamos viendo para ir viendo quién es la iglesia y qué caracteriza a la iglesia. Quiero, en Jeremías 31, desde el Antiguo Testamento, el Señor había dado una profecía que nos habla del inicio de la iglesia. Después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, inicia el periodo de la iglesia. Y esta profecía está enfocada ahí. Jeremías 31 dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo y el pacto nuevo que es en su sangre. Un pacto que iniciaría una nueva generación, donde Él es el primogénito de entre muchos hermanos. Dice: daré mi ley en su mente. Esa es la primera característica. La escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. No dice que puede ser que sea mi pueblo, no, dice serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Viendo este texto, vamos a sacar varias características
de lo que Dios va a depositar en su iglesia por su bondad. Primero, tienen la ley en su mente y escrita en su corazón. Eso fue dado a través del Espíritu Santo de Dios que ha sido derramado en cada uno de los que son su pueblo. Dos características, entonces, la ley en su mente y en su corazón. Dice que reconocen que Jesús es Dios. Ahí textualmente no dice que Jesús, por supuesto, porque estamos hablando del Antiguo Testamento, pero usted y yo sabemos que cuando dice que reconocen a Dios, por supuesto que es a Jesús, porque Él es nuestro Dios. Dice, son su pueblo, como un hecho, no como algo hipotético. Dice, son su pueblo, o sea, dice que la iglesia de Dios va a ser el pueblo del Dios viviente. Otra característica dice que conocen quién es el Dios de las Escrituras. O sea, conocen, ninguno tiene que decirle quién es Dios, sino que cada uno, al que le ha sido dado el Espíritu, conoce quién es Jehová de los ejércitos. La otra característica dice que la verdadera iglesia no tiene cuentas de pecado a su nombre porque Jesús pagó por ellas. O sea, dice que no se acordará más de su pecado. Cuando dice que no se acordará más de su pecado, no está hablando de juicios temporales, está hablando de juicio eterno. La verdadera iglesia no tiene ya ninguna cuenta eterna para con Dios porque Jesús pagó en la cruz del Calvario. Por lo tanto, la verdadera iglesia ya no tiene que ser juzgada para condenación por ningún pecado. Y esa es una característica que nosotros debemos grabarnos en nuestra mente, porque a veces nosotros condenamos el pecado de un hermano cuando ya Jesús pagó por él. Eso es muy serio, porque el único que puede condenar es Dios, y si Dios derramó su sangre en la cruz para pagar ese pecado, ¿por qué nosotros andamos haciendo a un lado a las personas cuando Dios las ha incluido? Dios no las ha excluido. Yéndonos otra vez a lo que Pablo viene diciendo que es columna y baluarte de la verdad. Bueno, la columna es un apoyo vertical que sirve para sostener partes de una construcción muy pesadas. Por supuesto que las columnas que existen ahora no son las mismas que las que eran de antes, porque antes eran de piedra sobre piedra, hasta formar una columna, pero el principio es el mismo, sostiene pesos enormes, porque está diseñada para eso. Y un baluarte es una construcción en forma pentagonal que se colocaba en las esquinas, que generalmente era utilizada para defenderse de ataques enemigos. Era como una flecha, se colocaba en las esquinas de las edificaciones, y de ahí se defendía, de ahí se podía atacar. Más bien, en vez de atacar, es una forma de defensa. Entonces, de ahí que Pablo utiliza esta figura, que la iglesia es columna porque sostiene la verdad y la defiende como baluarte, que era diseñado para eso. En Mateo 5:13 hay dos parábolas que Jesús nos da, que también habla de la posición de la iglesia. Nos habla de algo que es Dios el que ha dado, y que no es por méritos humanos, sino que ha depositado Dios. Pero vamos a ver que no solamente Dios lo ha dado, sino que aunque no va a ser quitado, porque es lo que Él ha provisto, por lo que Él es, puede ser mal utilizado, que eso ya es una responsabilidad de nosotros. Dice el verso 13 de Mateo 5: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere,
¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino que para ser echada afuera y hollada por los hombres. O sea, para ser pisoteada. Una característica de la sal es que la sal nunca deja de ser sal. O sea, usted no puede quitarle los componentes a la sal para que deje de ser sal. Cuando él dice, vosotros sois la sal, no está diciendo que pueden dejar de ser sal. El problema es que el uso que se le dé puede ser honroso o puede ser deshonroso. Puede ser para edificar, puede ser para maldición. En la segunda parte, en el verso 14, usa otra figura también, que dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. O sea, una ciudad que está sobre una colina, no hay forma de que las personas no la puedan ver porque está visiblemente. No hay forma de que podamos decir, no veo esa luz si está en alto. Pero vea, en el verso 15 dice, vean lo que dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Quiero que le pongamos atención porque dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. No dice que se apagó la luz. La luz sigue siendo luz. El problema está en que la pongamos debajo de un almud. Pero ¿por qué no se apaga la luz? Porque la luz no es de nosotros. La luz sigue estando ahí. El problema es si estamos permitiendo que alumbre a los demás, porque si no, no está cumpliendo el propósito. Porque si dijéramos que ¿qué dice el Señor? Que una luz no se apaga, entonces quiere decir que nosotros tenemos el poder de apagar esa luz. Y esa luz no se puede apagar, nosotros no la podemos apagar. Porque es Dios el que la ha depositado ahí. Si somos iglesia, es un sello que nosotros tenemos. Dice, ustedes son la sal y la luz del mundo. No dice que pueden ser o serán. No, ya son. Es un hecho, es una posición que Dios ha dado a su pueblo. De ahí la importancia de darle el valor que tiene el reconocer, no solamente en nosotros, sino en las demás personas. Ver que si una persona, llámese un hermano, está en una condición de que la luz la tiene escondida debajo de un almud, no deja de ser luz. Y no tenemos por qué hablar de más, porque a veces somos muy fáciles para hablar. A veces con facilidad empezamos a criticar, empezamos a sentirnos mejor, porque al final de cuentas ese es el fin. Yo creo que cada uno de nosotros, si somos sinceros con nosotros mismos, nos gusta hablar de alguien porque eso nos hace sentirnos mejor, tener una mejor posición delante de Dios, nos hace tal vez pensar que tenemos un escalón más arriba que los demás, cuando Dios ve de una manera tan diferente. Y esa es la importancia que nosotros debemos ponerle atención y darnos cuenta de que no es como nosotros vemos, porque Dios ve una obra terminada. Ya cada uno de nosotros hemos aprendido eso. Nosotros estamos aquí, pero solamente Dios sabe y ha determinado dónde va a terminar cada uno de nosotros. Puede ser que nosotros hoy estemos tocando las nubes y un hermano esté hasta lo más profundo en el lodo, y Dios lo ve más bienaventurado a él que a nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, mis hermanos. Dice el 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vuestras buenas obras, dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Ese es el fin de que nosotros podamos hacer lo que Dios nos llama a hacer, como luz, como sal. En el mundo en el que vivimos, donde reina las tinieblas, Dios ha depositado su verdad en su pueblo, en su iglesia, y eso no lo va a cambiar nadie. Pero no está, a lo que voy es, tenemos que ver cuál verdad es, no es cualquier verdad. Cuando Pablo hace esa declaración en Timoteo, está hablando precisamente de eso. Está hablando de una obra extraordinaria que Dios ya hizo. No está hablando de una conducta de nosotros. Está hablando de la obra que Dios depositó en su iglesia. Porque muchos podrían decir que la iglesia no se le halla ningún mérito. En el tiempo en que estamos viviendo, donde la mentira reina, o por lo menos eso aparenta, porque una cosa es la iglesia verdadera y otra cosa es la iglesia que nosotros vemos. Porque muchos de los que están ahí no son iglesia. Y entonces en medio de eso vemos a un pueblo confuso, un pueblo que pareciera que ama más la mentira, y vemos montones de situaciones tan extremas que incluso un hermano nuestro un día de estos muy sinceramente dijo: es que yo no puedo creer que en la iglesia se comporte así. Bueno, pero esa es la forma en que nosotros vemos. Tenemos que ver cómo es que Dios lo ve, porque nosotros podemos pensar que es increíble, y no digo que no se den situaciones verdaderas en el pueblo de Dios, pero Dios ve más allá de eso. Vamos a Hechos, capítulo 1, verso 8, para ver esa realidad que Dios ha dado a su iglesia. Verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, dice, porque es Él que nos ha sido dado. Él es la verdad, Él es el sello, Él es el que nos guía a la verdad. No es nuestra conducta temporal lo que define lo que somos en el Señor. Es lo que Dios derramó para que seamos testigos de Él. ¿Y cómo somos testigos? Bueno, viviendo como Él lo demanda en su palabra, como Él dice que debemos conducirnos. Dice Pablo que empieza a decir un montón de descripciones de cosas que éramos antes. Dice: y esto eran antes, y ahora también deben dejar esto y esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque es un proceso. A veces nosotros creemos que los procesos son solamente para mí, pero para los demás no funciona. Los demás tienen que ser perfectos, pero conmigo el Señor tiene que tener paciencia. Debemos entender primero que la verdad es la que, de esa verdad que Pablo está hablando ahí, es precisamente por este hecho que se dio del derramamiento del Espíritu Santo. Si no, Pablo no estuviera diciendo esto. Dice Jesús que si Él no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y en otro texto dice que es necesario que yo me vaya para que le envíe otro consolador, el Espíritu, que los guiará a toda verdad. Él es la verdad.
no es el ser humano en sí mismo. Si fuéramos nosotros por nosotros mismos, entonces cada uno de nosotros estaríamos perdidos, totalmente perdidos. Pero como no es en nosotros, entonces esta declaración que hizo Pablo es 100% real, aunque nosotros en apariencia no lo veamos. Porque como decía al principio, es una posición que Dios le ha dado a la iglesia, no es un estado temporal. Perdón que lo repita tanto, pero es que ese es el centro del mensaje de hoy, es que veamos que lo que Dios ha hecho no depende de nada de lo que nosotros hagamos de aquí en adelante, sino de lo que ya Dios hizo. Y no estoy hablando de nuestra responsabilidad humana, estoy hablando de que nosotros debemos ver a los hermanos, a su pueblo, de la manera en que Dios la ve. Dios la ve perfecta, sin mancha. ¿Por qué? Porque Él pagó por cada uno de los pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Él derramó su sangre por esos pecados. Y eso es lo que debemos entender. Cuando Pablo iba camino a Damasco, iba a perseguir a la iglesia, y el Señor se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si nosotros entendiéramos la seriedad que tiene esas palabras, porque no era a Jesús que estaban persiguiendo, literalmente, era la iglesia. ¿Qué cuidado debemos tener, mis hermanos, de la forma en que nosotros vemos a nuestros hermanos? Porque es a Dios mismo al que dañamos, contra el que hablamos, contra el que tenemos pensamientos que no son de Dios. Entonces la verdad, tenemos que definirla, cuál es esa verdad, porque no está hablando de la verdad como cosas de este mundo, no está hablando de que Dios que somos columna y baluarte de la verdad, como si nosotros siempre dijéramos la verdad. No se trata de eso, no se trata si yo digo que tengo cierta edad y no lo es, o si digo que hoy me vine en bus y realmente me vine en carro. No está hablando de esas cosas, está hablando la verdad del Evangelio, la verdad de la obra de Cristo en la vida de la iglesia, que somos testimonio de eso para el mundo. Que podemos mentir en otras cosas, sí, pero el testimonio de que Cristo nos salvó no podemos esconderlo. Es eso que nosotros no podemos poner debajo de un almud, porque eso debería resaltar en nuestra vida, porque eso debería la gente mirarlo, con solo hablar con nosotros, con solo mirar nuestro comportamiento, debería de verse esa obra maravillosa de Cristo en nosotros. Esa es la verdad de la que Pablo está hablando, de que el mundo conozca que fue el Señor, su obra perfecta, la que nos salvó. Jesús salió de la boca de nuestro Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. De esa verdad es que está Pablo hablando. De esa verdad es que nosotros somos columna y baluarte. ¿Por qué? Porque tenemos que sostenerla y tenemos que defenderla. Porque es ahí donde está el centro de toda la Escritura. De su amor, de su salvación, de su sacrificio. Jesús dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Y lamentablemente a muchos no les gusta esto. A muchos no les gusta escuchar esa verdad. Porque andamos buscando otros caminos, porque andamos buscando nuestra forma de llegar donde queremos. De llegar a donde Jesús dijo: solo por mí, no hay otro camino. Esa es la verdad que debemos defender. Esa es la verdad que nosotros debemos mostrar al mundo,
que no hay otro camino, que solamente a través de Cristo, solo la mirada puesta en Él, podemos llegar al reino de los cielos. No hay otra forma. ¿Qué importancia, mis hermanos, tiene verdaderamente entender esa obra que Dios hizo en cada uno de nosotros y valorarla no solamente en nosotros, es valorarla en mi hermano? Si nosotros no hemos empezado a valorar lo que Dios hizo en nosotros, empecemos. Pero no nos quedemos ahí, no empecemos a ver solamente ese milagro en nosotros, sino en el que está caído también. Sino en aquel que está tal vez en la calle porque no sabemos quién es iglesia. Tal vez vemos con menosprecio a alguien que está cometiendo cosas terribles. Y si Dios decide redimir a esa persona y ponerlo donde usted menos se imagina, ¿cómo podemos saberlo? Es que el amor de Dios no puede estar limitado solamente a lo que nosotros creemos que es de Dios. Porque Dios puede sacar pueblo de donde Él quiera, porque si fuera por merecerlo, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Pero aquí puede llegar, imagínese cualquier persona de los pecados más horribles, un asesino, un violador, y Dios lo limpia y lo hace parte de su iglesia y lo sienta aquí. ¿Cómo lo vamos a tratar? ¿Vamos a verlo como Dios lo ve? ¿O vamos a juzgarlo cuando ya Dios ha pagado por él? Pero llevémoslo más allá. Tal vez Dios no lo ha sacado todavía. ¿Cómo lo vamos a ver en la calle? ¿Lo vamos a condenar y lo vamos a mandar al infierno? Porque en las redes sociales a veces se ven cosas tan horribles y nosotros cuando hemos empezado a entender un poquito esto, empieza uno a meditar y decir: Señor, gracias por tu misericordia. Gracias porque me has hecho entender que yo pudiera estar en esa situación. Y es entendible que una persona que no conozca de Dios empiece a decir cosas horribles de personas que han cometido pecados graves. Pero lo más doloroso es ver pueblo de Dios condenando a personas de una forma tan despiadada como si nunca hubiesen estado ahí. Porque le damos, yo siempre lo he dicho, nosotros tenemos un pecadómetro que Dios nunca ha dejado. En la Escritura no existe ningún pecadómetro. No hay pecados por los cuales alguien pueda entrar al reino de Dios porque no son tan graves, porque ninguno. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No existe alguien que merezca más o menos. Juan capítulo 16, en el verso 13. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, haciendo énfasis en esto, dice: Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces la verdad no está en nada de nosotros. Está hablando de que el Espíritu nos trasladará lo que Él ha escuchado. Él dice: el Espíritu es el que da testimonio de mí. O sea, Él os recordará las palabras que nuestro Señor Jesucristo habló. Entonces no se trata de lo que nosotros hablemos como verdades terrenales, no se trata de eso. Se trata de dar testimonio de lo que Jesús vivió, de que repitamos la conducta de nuestro Señor Jesucristo. Y si tenemos que repetir la conducta de Él,
Y él acercándose a aquella mujer, que la tomaron y la trajeron ante él porque la habían agarrado en adulterio. Y el único que podía tirarle una piedra, porque él es Dios, y no lo hizo. Entonces, meditemos, mis hermanos, meditemos. ¿Por qué a veces nosotros tiramos piedras? Porque tenemos que empezar a ver como Dios ve. Para eso Dios nos dio su palabra. Ella es nuestra guía. La palabra es la que describe al perfecto, la que describe a aquel que no tiene mancha, al inmaculado. Él es el que describe, la escritura es la que describe sus pasos, su vida, su muerte, su accionar, sus palabras, todo, absolutamente todo. Si queremos vivir como Él, queremos comportarnos como Él, queremos ver como Él, entonces vivamos de acuerdo a la palabra. Dios nos ha dado de su Espíritu, pero necesitamos que tengamos la palabra en nuestra mente para que Él pueda recordarnos las palabras de nuestro Señor. Realmente yo creo que la iglesia no le ha dado la importancia de eso, no le ha dado la importancia que tiene el poder reconocer, y desde el principio reconocer en nuestros hermanos la obra tan maravillosa que Dios ha hecho. Un ejemplo de la defensa de la verdad que nuestro Señor nos dejó, de esa verdad del Evangelio, es cuando el enemigo llegó a tentarlo en el desierto, a decirle cosas que no eran conforme al Evangelio, y el Señor le respondió 3 veces: escrito está, escrito está, escrito está. No es que usemos argumentos humanos, no es que defendamos a Dios con argumentos nuestros, no se trata de eso. Dios no tiene que ser defendido de esa forma, porque Dios es Dios. Lo que tenemos que hacer es vivir de acuerdo al Evangelio, vivir de acuerdo a lo que Dios determinó para mi vida y para mis hermanos. Yo creo que muchas veces creo que he hablado, bastantes veces he hablado de acerca de esto, cómo nosotros nos relacionamos con nuestros hermanos, pero yo creo que este es el enfoque principal de la Escritura. Sí es cierto, el primer mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas, pero si vemos, la Escritura también dice que si nosotros no amamos a nuestro hermano, a quien vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no vemos? O sea, es imposible cumplir amar a Dios si no amamos a nuestros hermanos, si no vemos a nuestros hermanos como Dios los ve. En la iglesia Dios hace y sostiene, hace que la iglesia proclame, que viva la verdad por medio de su Espíritu, porque Él es el que lo hace. No es por nuestras fuerzas, es algo que Dios ha dado como un regalo a su pueblo. Pero para que esto suceda tenemos que perseverar en eso. Para que esto suceda tenemos que hacer esto que estamos nosotros haciendo aquí, venir y exponernos a su palabra, porque muchas de estas cosas yo sé que ustedes las conocen. Esto no es ajeno a nosotros, ya hemos escuchado muchas veces, pero es necesario que nosotros vengamos día a día, semana a semana, a meditar una y otra vez
en la palabra de Dios, si nosotros no nos sentamos a meditar en la palabra de Dios, si no venimos y nos exponemos a su palabra, y ese conocimiento puede quedar ahí en todo lo que hemos aprendido, puede quedar ahí en nuestra mente, pero la mente se puede cauterizar. Y el ser humano tiene la facilidad de olvidar. Hoy esto que estamos hablando, probablemente dentro de un tiempo, tal vez no con el mismo tema, pero es necesario volverlo a tocar. Porque el ser humano olvida muy fácilmente, muy fácilmente. Y lo vemos en la escritura una y otra vez. Para el tiempo de los jueces, ¿cuántas veces Dios mandó jueces y rescataba al pueblo? Y el pueblo volvía otra vez a adorar al Señor, y no pasaba un corto tiempo cuando otra vez estaban adorando a otros dioses. Y a veces vemos y pensamos que no, eso eran ellos, qué bárbaros, esa gente, ¿cómo? No, es que esos somos nosotros. Y si nosotros dejamos de tener esto, de reunirnos, de discipularnos, de perseverar en la oración, de perseverar en escudriñar la palabra de Dios, vamos a seguir cayendo. Vamos a seguir haciendo las cosas que Dios aborrece. ¿Qué tanto nosotros tenemos entendido que es nuestra responsabilidad para defender la verdad y para sostenerla? Esa verdad que Dios ha depositado en nosotros y que Pablo da testimonio de que eso somos. Bueno, algunas personas han llegado hasta la muerte. ¿Hasta dónde llegaríamos nosotros para defender el Evangelio de Jesucristo? Somos personas que darían nuestra vida por ser testimonio de la obra de Cristo en nosotros. Analicémonos a nosotros mismos. Desde los tiempos que Pablo escribe esta carta, está esa lucha entre la verdad y la mentira. Gálatas 1, Pablo hace esa exhortación a los Gálatas en el verso 6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os haya alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que hay otro evangelio, sino que hay algunos que lo perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún vosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que os habéis recibido, sea anatema. O sea cortado, sea sacado de la congregación, sea desligado. Pablo es muy claro la seriedad que tiene el no mantener en nuestra mente y en nuestro corazón el verdadero evangelio, vivir el evangelio. Y cuando hablo de vivir el evangelio, no solamente es saber que Cristo murió por nosotros y que somos perdonados, es vivir yo y vivir con mis hermanos de acuerdo a ese evangelio. Saber que ese evangelio es para mí, también es para mis hermanos, que la misericordia de Dios no solamente es para mí, es para todo aquel que Dios decida. No es el que yo crea, es el que Dios decida. Si Dios decide traer a sus pies al que me ha hecho más mal en la vida, que tengamos la madurez para decir: Señor, si es tu hijo, yo lo recibo como mi hermano. Que tengamos ese corazón aún antes de que Dios haga la obra. Que tengamos un corazón perdonador, que tengamos un corazón de misericordia, entendiendo de dónde venimos. Porque en los Gálatas, como en casi la mayoría de las otras congregaciones, como en Corintio, se estaba dando este problema de divisiones. Algunos decían que por circuncisión, que otros que no estaban circuncidados, entonces habían diferencias. Estaba perturbando
o se estaba metiendo la mentira, tratando de desviar la verdad del Evangelio. Una verdad que se hace vida en cada uno de nosotros y debemos vivirla de acuerdo a eso. Quiero que vayamos ya para ir terminando a Efesios capítulo 6. Verso 10. Dice, capítulo 6, verso 10, por lo cual, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Con qué tenemos esa lucha? Si no tenemos lucha contra sangre y carne. Porque dice que si no es que contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero ¿cómo es esa lucha? No es una lucha física, ¿verdad que no? Sí, es espiritual, pero el arma más letal del enemigo es la mentira. O sea, nuestra lucha es para que la mentira no entre a nuestra mente y a nuestro corazón. ¿Cómo se defiende eso? Con la mente de Cristo. Pero dice, la palabra 3 veces repite, estad pues firmes. Cuando un soldado romano, la figura que está aquí, tenía que defender, en el caso de que estaba usando aquí Pablo, es cuando a un soldado romano se le daba una posición que tenía que defender. No era un soldado que tenía que ir a luchar para pelear y ir a ganar una batalla, no, está hablando de una posición que se le daba en este caso a un soldado romano, y lo que tenía que hacer ese soldado era defender y permanecer firme en el lugar que se le había dado. Cuando nosotros entendemos eso, vamos a entender que nosotros no tenemos que ir a pelear lo que no se nos ha pedido que peleemos. Dios nos ha dado una posición la cual debemos defender. No tenemos que ir a hacer cosas que Dios no ha pedido que hagamos. Ya Dios nos puso en un lugar y solamente tenemos que estar firmes. Por eso Pablo repite 3 veces, estad pues firmes. ¿Por qué? Porque Dios nos dio el lugar el cual debemos defender. ¿Cómo se defiende? Bueno, ahí en Efesios 6 da todo. La palabra de Dios, que es la espada, el yelmo de la salvación. Para simplificarlo con la palabra de Dios, para hacerlo en términos simples, permaneciendo en la palabra de Dios. Si nosotros permanecemos en la palabra y vivimos de acuerdo al Evangelio, Satanás no tiene nada que hacer contra nosotros, no tiene poder, porque esa fue la forma que Satanás quiso desviar la obra de nuestro Señor cuando estaba allá en el desierto, y Jesús solamente respondió, escrito está. Pero Satanás utilizó la misma palabra, solo que torcida. Es ahí donde nosotros debemos ser responsables y, como decía antes, exponernos a la palabra y escudriñar la palabra para que nosotros podamos vivir de acuerdo a esa verdad, de acuerdo a eso que Dios nos ha dado como posición. Ahora sí, yo siempre digo para terminar, pero este es el último texto ya. Juan capítulo 8, 31 y 32.
Jesús se refirió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles, o sea, si se mantienen firmes, como estaba diciendo Pablo, a mis enseñanzas, van a suceder dos cosas, dice el Señor. Serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a ser discípulos y vamos a ser libres porque conoceremos la verdad. ¿Qué tenemos que hacer? Permanecer firmes en lo que Dios nos ha dado, en sus enseñanzas, en su palabra. Puestos los ojos en Cristo, autor y consumador de la fe. Es ahí donde está nuestra victoria. Y saber que cada uno de nosotros somos parte igual como nosotros de lo que Dios ha hecho en nosotros. Que ninguno es menos. Dice Pablo, más bien por el contrario, que veamos a los demás como superiores a nosotros mismos. Que veamos a los demás, y no importa quién sea, con misericordia, con compasión. Que dejemos ya de estar jugando a los jueces. Que aprendamos verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo, el amor tan grande que Él tuvo por cada uno de nosotros, que tuvo por el mundo. Que sus palabras deberían conmovernos cuando Él estaba ahí en la cruz y le hicieron todas las cosas horribles que le hicieron, sin merecer absolutamente nada de eso, porque Él era sin pecado, y de su boca lo único que salió fue: perdónalos porque no saben lo que hacen. Meditemos realmente en esto, mis hermanos, porque cómo nos hemos estado comportando, como lo que Dios ve en nosotros, como una iglesia que es columna y baluarte de la verdad. ¿Estamos viviendo de acuerdo a esa verdad? Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro maestro, nuestro pastor. Permanezcamos en Él, en sus enseñanzas, y vamos a hacer lo que Pablo dijo: seremos columna y baluarte de la verdad del Evangelio. Y la iglesia verdadera, no la que nosotros vemos, la iglesia que Dios ha escogido, va a llegar hasta el final solo por una cosa: porque Dios lo ha determinado, y ninguno de nosotros sabemos realmente quiénes son. Solo cada uno de nosotros sabemos si somos iglesia o no somos iglesia, si estamos comportándonos como Cristo nos ha pedido o no, y si estamos viendo a los demás como Cristo nos pide que los veamos. Pero la garantía es que vamos a llegar al final. La garantía y el descanso de cada uno de nosotros es que Él va a concluir la obra, de que podemos descansar, de que Dios nos ve llegando al final, no por lo que hacemos, pero que podamos glorificar en el camino al Señor, amando a nuestros hermanos, pasando por alto la ofensa, no viendo a las personas que han pecado, se han ido, nos han hecho cosas difíciles, verlas como si ellos no merecieran y nosotros sí merecemos, porque ninguno merecemos. Y Dios ha pagado por todos, Dios ha pagado por toda su iglesia, y debemos sentirnos gozosos de tener un Dios
tan hermoso, tan amoroso, tan misericordioso que hoy nos tiene aquí. Es un privilegio que hoy estemos aquí. Debemos sentirnos privilegiados.